No tienes el audio, tienes el micrófono cerrado, Alejandro. Buenas tardes. Por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, les damos la más cordial de las bienvenidas en este día 28 de octubre de 2020. Una fecha que para nosotros es importante, pues hoy terminamos los trabajos del primer Congreso Internacional Cultura de Paz. Es por eso que agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes quienes han estado durante 3 días en los diferentes ejes temáticos de este Congreso Internacional de Cultura de Paz y quienes trabajaron a la par en ejes temáticos como cultura de paz, derechos humanos y fomento a la lectura. Recibimos este día al doctor Armando Villanueva Ledesma, quien estará más adelante emitiendo su mensaje de clausura en este Congreso Internacional. Por lo pronto, me permito presentar a la conferencia magistral de este día, Dignidad y Justicia Restaurativa en Atención a Víctimas. Será ofrecida por la licenciada Irma Villanueva Nájera, abogada y feminista, licenciada en Derecho, pionera en el país en la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y perspectiva víctima, quien ocupa el cargo de comisionada ejecutiva de atención a víctimas del estado de Chihuahua. Licenciada, buenos días, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchó bien? Perdón. Perfecto, doctoras. Gracias. Muy buenas tardes, pues bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde charlaremos sobre el tema dignidad y justicia restaurativa en la atención a víctimas y sobre todo pues compartiendo la experiencia que he tenido desde el ejercicio de mi profesión como abogada y como defensora de derechos humanos a lo largo de algunos años, compartiendo algunas reflexiones. Pido una disculpa de antemano, ando un poco enferma, afónica y espero no tener ningún inconveniente, pero lo señalo de una vez. Traigo también una presentación que voy a compartir ahorita, algunas láminas, pero bueno, yo iniciaría diciendo que justamente pues hablar de dignidad y de justicia restaurativa en atención a víctimas, primero que nada es necesario hacer un recorrido histórico por los antecedentes de 2 palabras o 3 que son sumamente importantes. Uno de ellos que es la dignidad y también lo que es el tema de víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué papel han tenido desarrollado dentro de nuestra historia? Y es así que inicio con una declaración que además les decía, soy defensora de derechos humanos, y entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos para mí pues es la carta más importante, la carta base por el cual las Naciones Unidas pues firmaron un compromiso para la convivencia social y armónica de los estados después de las barbaries que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente esta declaración es la que nos habla de la palabra dignidad, la misma que posteriormente se fue incorporando en las distintas legislaciones y normatividad interna de los países. Pero en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 justamente habla de varias consideraciones y una de ellas señala pues que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y también cita que considerando que los pueblos de las naciones han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y que se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad.
considerando pues que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y de mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de libertad. Entonces, el concepto de dignidad humana, pues, tiene su originalidad, su origen en la antigüedad griega. Sin embargo, se ha enriquecido su significado y alcance a lo largo del desarrollo de la historia humana, pasando de ser un concepto vinculado a la posición social, a la expresión de la autonomía y capacidad moral de las personas, constituyéndose en el fundamento indiscutible de los derechos humanos. Especial relevancia tiene la dignidad humana como elemento para enfrentar y desarrollar normas relativas a las transformaciones sociales por el desarrollo científico y tecnológico. El derecho internacional de los derechos humanos califica como libre, justo y pacífico el orden social en el cual se reconoce la dignidad intrínseca de toda persona y sus derechos iguales e inalienables. Como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es esta carta que tenemos los países para lograr la convivencia armónica con el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas, con la finalidad de desarrollar sociedades armónicas, plenas. Y yo utilizo una palabra, algunas compañeras utilizamos una palabra que me gusta mucho. La finalidad de estas reglas también es promover la felicidad entre los miembros o integrantes de los países. Han estado pues en esta semana del humanismo hablando de cultura de la paz y no podemos hablar de cultura de la paz si no retomamos el principio de dignidad de toda relación humana. En nuestras constituciones, hablando de México, pues, fue posteriormente que se integra o se reconoce este reconocimiento a la dignidad humana. Y el día de hoy tenemos en el artículo 1 constitucional que nos habla que está prohibida toda discriminación por cualquier motivo de raza, de creencia, de ideología política, y que los derechos fundamentales deberán de respetar la dignidad humana de las personas. Voy a permitirme poner la presentación en este momento. Ahí está. ¿Sí se ve, verdad? Sí, licenciada, sí se ve. Muy bien. Gracias, muy amable. Y bueno, antes de entrar a hablar más del tema de dignidad y justicia en la atención a víctimas, también creo muy oportuno e importante que hagamos una reflexión. ¿Cómo está este tema de víctimas en nuestro país? ¿Cuál es la prevalencia de victimización en los hogares? Porque es importante situar, pues, situar esta problemática y la obligación que tiene el Estado en su atención. El INEGI en los últimos años ha incorporado en sus estadísticas una encuesta nacional sobre la victimización. Y justamente en el año 2018 nos habla de un estimado del 26.5% de los hogares, hablando del estado de Chihuahua, con víctimas, ¿sí? Hogares que tienen víctimas, el 26.5%, y a nivel nacional se estima que el 33.9% de los hogares tuvo al menos una víctima del delito durante 2018.
Asimismo, también nos habla de los tipos de delitos que se cometen más en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos en primer lugar el fraude, luego la extorsión, el robo, los distintos robos, robo de vehículos, robo en la calle o en el transporte público, robo a casa, habitación, amenazas, entre otros delitos como los de mayor prevalencia. También es importante saber qué pasa con las personas que son víctimas de estos delitos. Y esta encuesta también nos habla de una cifra oculta de personas que no acuden a denunciar. Y entre las razones de las víctimas para no denunciar estos delitos ante las autoridades, destaca primordialmente la pérdida de tiempo y en segundo momento la desconfianza en la autoridad con un 18.4% de las personas. También es importante, aparte pues del porcentaje de personas que no denuncian, pero que son víctimas, y eso es lo que yo quiero resaltar, porque hablando de dignidad y de atención a víctimas, el Estado debe asumir la atención a las víctimas absolutamente en su totalidad que tiene el país o el Estado, independientemente de si acuden a denunciar o no. Lo importante es visibilizar la necesidad de esta atención como un mecanismo en algún momento de los países para lograr la paz. No podemos hablar de paz si no hablamos de un sector muy importante que son las víctimas que ha generado o que ha dejado en las últimas décadas los distintos crímenes que se cometen en nuestro país y en nuestro estado. Y también es hacernos cargo de cómo están esas víctimas, ¿sí? Esas víctimas que las estadísticas nos hablan, víctimas que tienen desconfianza en las autoridades o en las instituciones, que tienen desconfianza por el alto índice de impunidad que tiene nuestro país, lamentablemente, por los altos índices de corrupción también que las lleva a desconfiar. Y el delito, justamente, si hablamos de justicia restaurativa, pues el delito rompe esa confianza que tienen las víctimas en nuestra sociedad, rompen esa confianza y esa seguridad que tienen las víctimas en las autoridades de gobierno, en las instituciones que son las encargadas de dar protección, de dar seguridad y de atender cuando un derecho es vulnerado. Entonces, es el escenario que tiene México en este tema que es importante conocerlo. Luego también, aparte de estas cifras, también la encuesta nos habla que en el 2018 se denunció el 10.6% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició una averiguación o carpeta de investigación en el 63% de los casos. Y por lo tanto también las cifras que manejan de los delitos que no se denunciaron, pues fue del 93%. Luego dice del total de las carpetas de investigación por el Ministerio Público, el 51% no pasó o no continuó en la segunda etapa. ¿Qué significa esto? Que no se integró a la carpeta de investigación y que no pasó ante el juez para que se inicie un proceso en contra de la persona probablemente responsable. Entonces, con esto es un panorama general de cuál es la situación de las víctimas en nuestro país y si todas llegan, porque a veces hablar de víctimas y de justicia, estamos pensando en aquellas víctimas que tuvieron la oportunidad de llegar ante las instituciones, ante los sistemas de administración de justicia para ser protegidas, atendidas, escuchadas y que se pueda seguir una investigación para identificar al responsable. Y bueno, pareciera que son de las víctimas que podríamos hablar en esta charla o de las cuales hablan la Constitución, los códigos penales y la normatividad interna que deben ser atendidas. Sin embargo, es importante llamar la atención
que el Estado, como les decía anteriormente, tiene la obligación de atender a todas las víctimas independientemente de si denuncien o no, y con la finalidad de restaurar en cada uno de los casos esas medidas de seguridad, de confianza que se han roto a consecuencia del hecho victimizante. Y también otras preguntas que hago yo y se las hago en este momento para el público en general, que nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cómo nos ha ido si alguna de ustedes, de las personas que nos acompañan esta tarde, que si han sido víctimas de algún delito o de alguna violación a derechos humanos? La pregunta es si denunciamos, ¿sí? Si se investigó el hecho, si hubo una sentencia, si hubo reparación del daño y en conclusión, si esta persona tuvo acceso a la justicia, si tuvo posibilidades pues de ser atendida por una autoridad, de ser atendida en todos los efectos y las consecuencias que el hecho delictivo ha dejado en su vida o en la vida de sus seres queridos o de sus familiares y tuvieron oportunidad de ser resarcidos o ser enmendadas esas violaciones a derechos humanos. Bueno, esto lo contesta cada quien porque creo que es parte de ser sensibles sobre la problemática, pues, que pasa o que tiene las víctimas. La asistencia de las víctimas está unida al desarrollo de las sociedades mismas. En las primeras comunidades, las víctimas tuvieron un protagonismo importante donde el derecho tradicional o consuetudinario les otorgaba el ejercicio de acciones incluso victimizantes en la vía de la venganza. Es decir, en los tiempos memoriales, en los tiempos remotos, las víctimas les era permitido a través de la venganza desquitar las afectaciones sufridas y estaba en cierta forma regulado o permitido. Sin embargo, con la evolución y desarrollo de las sociedades y el derecho, la participación de las víctimas fue limitada a su mínima expresión, dejando con ello de lado a una parte importante de los procesos legales, pues se redujo meramente a presentar las denuncias o querellas. Y hoy en día, a partir de la inseguridad que vive en el país, donde hay un alto índice de delitos, como ya lo hemos visto, y donde también se han ido sumando las violaciones sistemáticas a derechos humanos, es necesario reconocer la necesidad de atender desde la justicia restaurativa como un eje transversal de todo el proceso de acompañamiento a las víctimas y centrados en la dignidad de las personas como seres humanos. Pero, ¿qué sería atender con dignidad? ¿Qué sería hablar de justicia restaurativa? ¿Sí? Primero, pues reconociendo precisamente el momento histórico que vivimos y reconociendo los momentos históricos que las víctimas pasaron desde una permisibilidad a través de la venganza para tratar los asuntos en los cuales ellas eran víctimas, la neutralización por parte del Estado, la usurpación de ese y otros derechos de las víctimas que fueron adjudicados en el Estado, en los estados, a través de las figuras de las procuradurías o de las fiscalías, quienes se abrogaron los derechos de las víctimas dentro de cualquier proceso legal, penal, quienes se abrogaron también el derecho de decidir por ellas lo que fuera necesario dentro de los procedimientos legales. Y con esto trajo como consecuencia la invisibilización de los derechos de las víctimas. Es decir, poco sabían las instituciones cómo se sentían, qué les pasaba, qué necesitaban las víctimas al acudir a los procesos de administración de justicia, abrogándose pues ese derecho. Es hasta los años 70 con la nueva praxis de atención a víctimas que se empiezan a desarrollar congresos internacionales sobre victimología y son precisamente pues quienes han acompañado a las víctimas desde
un ámbito que no es el jurídico o el legal, sino estoy hablando de aquellos profesionistas en el tema de la salud emocional que han acompañado a las víctimas y que se dieron cuenta que habían sido totalmente excluidas de los procesos legales, es que ponen sobre la mesa la necesidad nuevamente de que las víctimas tengan intervención, tengan voz, tengan participación en los procesos donde ellas se ven involucradas. Y esto se hace desde el punto de vista, desde el ámbito internacional. La Organización de las Naciones Unidas, a través de declaraciones importantes que estableció los derechos de las víctimas a participar en los procesos legales, pero no solamente a eso, sino a recibir atención, asistencia, ayuda y todo lo necesario por parte de los estados. Así tenemos pues la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, de una resolución, la resolución número 34 del 85 de la Asamblea de las Naciones Unidas, justamente que establece las obligaciones de los países en materia de atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas. Estos principios internacionales trascendieron a los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas al establecer conceptos más amplios de víctimas, al establecer los derechos, el impactar el acceso a la justicia, a un trato justo, al resarcimiento, a la indemnización y a la asistencia legal. Es así pues como en México, a partir de esta declaración de los principios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, impactan la Constitución mexicana en el artículo 20 constitucional, en un primer momento a partir de 1993, una serie de reformas para incorporar estrictamente los derechos de las víctimas en nuestros sistemas de justicia penal. Fue modificándose este artículo 20 constitucional hasta establecer la letra C, que el día de hoy tiene el 20 constitucional, donde se establecen los derechos de las víctimas, como les decía, no nada más dentro de los procesos legales, sino en toda obligación de las diferentes instancias de gobierno dentro del ámbito de sus competencias para ser atendidas en materia de salud, de educación, de rehabilitación, de restitución de derechos, hablando de los procesos legales de compensación, de indemnización, de reparación, y las obligaciones que las distintas autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen en este acompañamiento integral a las víctimas que debe de realizarse. También es importante conocer, pues, a través de estas reformas trascendentales en nuestro país, en nuestra Constitución para establecer estos derechos, pues fue creada en el año de 2013 lo que hoy conocemos la Ley General de Víctimas. Y en esta Ley General de Víctimas se establecen los derechos y las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de su competencia en los distintos temas para atender a las víctimas del delito. Y en este tiempo, pues, la Ley General de Víctimas, pues, fue una consecuencia de la exigencia de los colectivos, organizaciones y víctimas en lo particular, que a lo largo y ancho de nuestro país, de México, pues, iniciaron distintas marchas. La marcha, bueno, fue conocida como Marcha por la Justicia y Dignidad, iniciada en el 2011, pero que ahí es donde se evidencia pues la necesidad
de la atención por parte del Estado a este sector que son las víctimas y que concluyó con la promulgación de la Ley General de Víctimas. Pero ¿qué nos decían también las víctimas en este recuento de historia también? ¿Cómo las víctimas han sido tratadas una vez que se establecieron los derechos en la Constitución? ¿Cómo son tratadas por el Estado en términos generales? Y bueno, en investigaciones que se hicieron para crear estos programas nacionales y estatales de atención a víctimas, pues los temas que pusieron sobre la mesa precisamente las víctimas, aparte de la desconfianza en las instituciones gubernamentales, era la visibilización pues de una descoordinación entre las instituciones, ¿sí? Para prestar el auxilio y la atención que ellas requerían en los distintos ámbitos de su vida. Pusieron sobre la mesa también la carencia de políticas públicas integrales y adecuadas para la atención a víctimas, la falta de acceso a las medidas de ayuda, asistencia y de protección, y un inadecuado acceso a los distintos programas que tiene, más allá de los de procuración y administración de justicia. Quiero decirles que en este momento también histórico del desarrollo de los temas de las víctimas, de los planteamientos que las víctimas pusieron sobre la mesa de las instituciones para su atención, también se ha identificado que ha existido poca investigación en el tema de víctimas para su atención, ¿sí? Que la victimología ha estado mucho a la sombra de la criminología. Ha existido abundantes investigaciones sobre la persona que delinque, las causas, las consecuencias, qué es lo que sucede en la sociedad para realizar prevención, ¿no? En cuestiones de criminalidad, pero que poco se ha puesto la atención o la investigación sobre la prevención victimal. Es decir, poco se ha estudiado a las víctimas desde estos puntos de vista, para atender realmente la problemática y generar políticas públicas, no nada más de atención cuando ya suceden los hechos, sino sobre todo de prevención. Y esto es importante porque es una área, una ciencia que debe de reconocerse como independiente de la criminalidad o de la criminología, sino como una ciencia individual a la que se le debe de aportar el tiempo necesario y que podamos avanzar en este tiempo. Entonces, además de estas problemáticas, una de las quejas constantes de las víctimas desde que yo recuerdo en este acompañamiento, pues es el trato indigno que reciben por las diferentes instituciones o autoridades, un trato que consideran ellas es inhumano y es alejado a los derechos fundamentales que tienen las personas por el hecho de ser personas y que va intrínseco a la dignidad humana. Las víctimas históricamente se han sentido culpabilizadas, criminalizadas, que poco se les cree en los relatos que ellas citan ante las instituciones, ¿no? Y entonces, pues esto es de lo que se tiene que hacer cargo o nos tenemos que hacer cargo cuando hablamos de dignidad y justicia restaurativa para las víctimas y que se contribuya a procesos de armonización en nuestra sociedad. La Ley General de Víctimas tiene una serie de principios que ahorita voy a hablar. El de ellos más importante es el principio de la dignidad, pero justamente la Ley General de Víctimas, algo bueno que trae es la necesidad que tiene que quienes se dedican al acompañamiento integral de las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos
incorporen una perspectiva psicosocial. ¿Qué significa esto? Es reconocer precisamente el contexto histórico que han vivido las víctimas. La perspectiva psicosocial tiene un planteamiento central, que es reconocer que el trauma que viven las personas tras sufrir un hecho violento no tiene un origen individual, sino que es el resultado de condiciones sociales que a su vez desencadenan una serie de consecuencias que impactan distintos ámbitos en la persona por las violaciones a esos derechos humanos. Y entonces el eje rector de la Ley General de Víctimas es reconocer y valorar el contexto en el que ocurren los delitos referidos por las víctimas, sus familiares, de tal forma que permite realizar una interrelación de diferentes elementos y la actuación en diferentes esferas que van desde lo individual, familiar, comunitario y social. Es decir, es reconocer que las afectaciones no nada más han sido para una persona, sino que tienen alcances comunitarios y sociales. Por eso, la respuesta que deben tener las víctimas va a estos niveles, a los distintos niveles. El Estado tiene que hacerse cargo de la atención a las consecuencias en los distintos niveles para las víctimas directas o indirectas o comunitarias o colectivas. Y que esta atención pasa pues por respetar la dignidad de las personas y siempre viendo la justicia restaurativa no como un fin, sino como un medio o como un eje transversal en todo el acompañamiento que se hace a las víctimas, donde se atienda también incluso al victimario o a las personas que están en relación con las víctimas. Las víctimas son el eje transversal de los sistemas de justicia penal, pero también las víctimas son el eje central de cualquier tipo de justicia restaurativa. Es decir, lo que nos aporta todo este movimiento nacional e internacional para reincorporar los derechos de las víctimas es que las víctimas tienen que ser la centralidad de todo proceso legal. Y es a lo que aspiraríamos para cumplir con los conceptos de un trato digno y un trato que restaure realmente las consecuencias y los efectos negativos que ha tenido en las personas los delitos. Y eso entonces, aparte del reconocimiento del contexto psicosocial y valorar las violaciones a derechos humanos dentro de estos contextos que hoy México vive, también otro de los ejes principales son los derechos humanos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos con una protección especial a las víctimas ha sido incorporado no nada más en la Ley General de Víctimas y en la Constitución, sino en una serie de protocolos que deben de ser atendidos por las diferentes instancias donde comparece la víctima. Si estamos hablando de salud, de educación, de justicia, de restablecer los derechos laborales, la reinserción escolar y absolutamente todos los ámbitos donde las víctimas tienen o deben de tener acceso para superar las consecuencias negativas del hecho victimizante, debe de tener como eje transversal la dignidad humana establecida en estos documentos internacionales que México ha ratificado y que hoy son norma jurídica de acuerdo al primero constitucional. Ya lo decía ahorita, el principio central de la justicia restaurativa pues son los derechos de las víctimas. Y a partir justamente de estos derechos de las víctimas reconocidos, pues es que debemos de activar todo acompañamiento que se da a las mismas.
La Ley General de Víctimas nos habla de diferentes principios que debemos de atender quienes acompañamos. Y estamos hablando aquí precisamente pues de los distintos operadores de justicia. No nada más el Ministerio Público, que es el encargado de investigar los delitos, sino también están los policías, que son quienes atienden en muchas ocasiones a las víctimas en un primer contacto. Son los que en un momento dado o eventualmente pueden detener a la persona señalada como responsable de cometer ese delito. Tenemos también a los peritos y peritas, todos aquellos expertos que intervienen en las investigaciones que realiza el Ministerio Público en un primer momento para colaborar en la acreditación de los hechos señalados como la víctima para que se encuadren dentro de la comisión de un delito. Entonces, luego en una etapa más avanzada, cuando el Ministerio Público integra una investigación y la misma es remitida a un juez para que ya sea con una persona detenida o para que se gire una orden de aprehensión o de detención, y fijar pues el inicio de un proceso penal. También recordemos que, lo decía anteriormente, uno de los ejes centrales de todas las reformas que se hicieron a los sistemas de justicia penal en los países de Latinoamérica, en nuestro México, ¿verdad? A partir del 2000, de la reforma del 2008, fue incorporar a las víctimas como sujetos procesales dentro de los procedimientos legales. Y con ellos, pues, una serie de obligaciones establecidas para las y los operadores de justicia que deberán de garantizar en las etapas en las que se participa. Y esto significa, pues, que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, ¿sí? No nada más dar pie al inicio de una investigación con los hechos que motivan una querella o una denuncia, sino también a participar activamente en la investigación, a ofrecer pruebas, pedir el desahogo de diligencias, a opinar, lo que antes no sucedía antes de esta reforma, a opinar sobre las salidas alternas a los procedimientos penales, a decir cómo les afectó en su vida la comisión de este delito y sobre todo, ¿verdad? A decir o a señalar cómo se sentirían restauradas o reparadas en las consecuencias que vivieron. Yo quiero señalar estos preceptos, pues, de todo acompañamiento a víctimas desde las distintas instituciones, donde es obligación incorporarlos, les digo, no nada más en la Procuración y Administración de Justicia, sino desde los distintos sectores que sabemos hoy en día tienen una obligación principal en la atención a víctimas, como es el sector salud, a través de la recuperación de la salud, no nada más emocional, sino física de las víctimas, desde el ámbito educativo con la reincorporación de niños o niñas o personas a la educación, a través de todas las instancias que proporcionan lo necesario para que retomen su proyecto de vida, que puedan desarrollar armónicamente el proyecto que se vio interrumpido por la comisión del delito, o bien, si no es posible retomarlo, que puedan reconsiderar o cambiarlo por lo que las personas decidan. Y que cada una de las intervenciones que se va dando en los distintos ámbitos de competencia, estas intervenciones deben de tener como eje central la dignidad de las personas. Y la dignidad, ¿cómo se hace efectiva esta dignidad? Pues sujetándonos a los derechos y las obligaciones que tenemos dentro del ámbito de competencia. Absolutamente. Con la Ley General de Víctimas se establecieron
sistemas nacionales y estatales que involucran a diferentes secretarías en los temas que ya les dije para la atención a las víctimas, que deben incorporar pues estos principios rectores, ¿verdad? En este acompañamiento desde las distintas áreas. Y bueno, el principal de ellos, ¿no? El que habla de la dignidad de las personas, la Ley General de Víctimas justamente nos señala que este principio significa la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos. Nunca más el olvido para las víctimas, nunca más el hacerlas a un lado y escuchar a los otros interventores dentro de los procesos legales, sino que la voz de ellas tiene hoy, tenemos la obligación de escucharla, de atenderla y de proveer lo necesario para atender las peticiones. Entonces, esto significa reconocerle como titular y sujeta de derechos, ¿sí? Ya no ser objeto de una violencia o arbitrariedad por parte del Estado. ¿Cuándo habría una violencia o arbitrariedad por parte del Estado? Cuando desconozco estos derechos, cuando desconozco el garantizarlos y el promulgarlos, cuando los niego, cuando niego la información, cuando niego la atención médica, cuando niego el ayudarle a generar un nuevo proyecto de vida. Entonces, la atención centrada en la dignidad de las víctimas tiene que ser respetar absolutamente todos los derechos. Y uno de ellos, o de los derechos de las víctimas que más nos hacen partícipe o nos dan aviso, pues, es primero que nada que se investigue, que se identifique al responsable y que se sancione, ¿sí? Y una necesidad que tienen es que no vuelva a suceder lo que sucedió, ¿sí? Y otra de las necesidades también principales es una explicación. Las víctimas necesitan una explicación de qué fue lo que sucedió, por qué a ellas. Y esto está relacionado directamente con las personas señaladas como victimantes o agresoras o victimarias, señaladas como aquellas personas que cometen esa conducta delictiva en contra de las víctimas. Y a veces poco hablamos de estos procesos restauradores. Cuando hablamos de procesos restauradores para las víctimas, significa que la atención que se da en las diferentes áreas debe ayudar a restaurar lo que la víctima perdió en este camino a partir del delito que se cometió, ¿sí? La confianza, la seguridad, el sentirse en su entorno, en su casa, segura, el sentir que eso nunca más sucederá. Y sobre todo hablando de delitos graves como delitos de feminicidio, que México lamentablemente lo padece mucho, el delito de desaparición de personas, el delito de homicidios, ¿verdad? O ejecuciones extrajudiciales. Pero combinados estos delitos de homicidios o feminicidios, con desaparición o años de desaparición de las víctimas, surge una necesidad en ellas, que es una explicación por parte de los victimarios de esta conducta, ¿sí? En aquellos casos, en los pocos casos donde ellas son detenidas, en la mayoría vimos los porcentajes de impunidad y en la mayoría pues tenemos cifras muy altas de impunidad donde las personas no son detenidas, pero hay una necesidad especial de una explicación. Y nosotros vemos que nuestros sistemas de justicia penal no han dado ese cambio de paradigma, no han dado ese paso en la atención y el acompañamiento a las víctimas y se han quedado inclusive en una justicia retributiva.
donde lo que más importa para el Estado es identificar, detener al responsable, llevarlo ante el órgano de administración de justicia y imponer las sanciones si son privativas de la libertad. Pero que se olvidan de esta necesidad de las víctimas a veces de explicaciones que ellas tienen a partir del hecho victimizante. Cuando hablamos de justicia restaurativa, no nada más hablamos de aquellos procesos de conciliación o de mediación como formas alternas de los procesos legales, de determinación de un proceso legal. La justicia restaurativa, como les decía, debe estar permeada y debe realizarse el esfuerzo por aplicarlos en aquellos casos en donde las víctimas lo solicitan, ¿sí? Estos procesos restaurativos que van más allá, pues, de la investigación, de la detención, de la identificación y el procesamiento de los delincuentes, sino que también satisfacer una de las necesidades que tienen las víctimas, que es la explicación de lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a ellas? ¿Por qué de esa forma? Y hoy en día vemos que los sistemas de justicia establecen salidas alternas a los procesos que se llaman justicias alternativas o mecanismos alternos de solución de conflictos, que solamente en estos casos se establecen estas mediaciones o negociaciones a través de una preparación, tanto en la víctima como el victimario, para que puedan tener un acercamiento entre víctimas y victimarios y pueda realmente cumplir con una de las obligaciones que establece la legislación, que es restaurar esos lazos, que es una de las medidas de satisfacción en el ámbito de reparación del daño es que las víctimas, que se les pida disculpas, que se les pida perdón, que se reconozca el delito que se cometió y el daño que se causó. Muchas de las víctimas es una de las necesidades prioritarias, ¿verdad? Y sobre todo, que les hagan sentir que ese delito, esa conducta no va a volver a cometerse, ni en ellas, ni en ninguna otra persona o cercano a la familia o dentro de la sociedad. Las víctimas desean que no les vuelva a pasar ni a ellas ni a alguna otra persona esto que vivieron, ¿no? Y entonces es como aplicar en los procesos de acompañamiento a víctimas estos principios de justicia restaurativa, ¿sí? Cómo preparar a nuestros operadoras y operadores de justicia para tener la capacidad de atender una de las demandas de las víctimas más sentidas en muchos de los casos, sobre todo delitos de alto impacto, donde ellos necesitan una explicación. Y a la par también, pues, esto ayudará a cumplir con esta otra parte que tienen las personas que delinquen, el enmendar la consecuencia que generaron, el poder de alguna forma mostrar arrepentimiento por la conducta y el daño causado y el pedir perdón. Creo que estos procedimientos o estas reuniones que se puedan generar en algún momento dado entre víctimas y victimarios pueden ayudar a regenerar los lazos que se vieron perdidos. Otro de los principios que establece la Ley General de Víctimas es la debida diligencia. Y eso significa que las autoridades, dentro del ámbito de nuestras competencias, debemos de realizar todo lo necesario para respetar y garantizar los derechos de las víctimas establecidos en esta legislación. En especial el derecho a la prevención, a la sanción como una forma de prevención, pero también a la prevención primaria, ¿sí? El proporcionar la ayuda, la atención, la asistencia, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y garantizarlo. En todos los casos en los que podamos identificar a las víctimas,
Y hablando de víctimas, es importante también decirlo, uno de los cambios de paradigmas con esta Ley General de Víctimas y con las reformas constitucionales fue ampliar el concepto de víctimas e ir más allá de la víctima directa, que es aquella que resiente el hecho, sino precisamente reconocer a las víctimas del delito como las víctimas indirectas, que son aquellos familiares o cercanos a la víctima que sufre el hecho, pero también las víctimas potenciales, aquellas que se pueden convertir en víctimas al momento de prestar ayuda o auxilio a las víctimas. Y por primera vez también se reconocen a las comunidades, a las organizaciones, a los colectivos, a las comunidades originarias como sujetos de derechos de protección de la Ley General de Víctimas, y que es de quienes tomamos los temas de justicia restaurativa, ¿no? Porque son quienes históricamente los pueblos y las comunidades indígenas han desarrollado estos círculos de justicia restaurativa donde participan no solo las víctimas y los victimarios, sino participa la comunidad. ¿Por qué? Porque la comisión de un delito, como les decía ahorita, trae afectaciones a diferentes niveles. Y entonces la atención para erradicar esas consecuencias tiene que ser a los diferentes niveles, ¿sí? Ahorita, si yo les pregunto si nos sentimos inseguras de salir a la calle o de andar en la calle y observar un tiroteo, pues claro que todo el mundo nos vamos a sentir inseguras de perder o salir lesionadas o perder la vida ahí. Preguntarnos en estos delitos que afectan a las comunidades o a los grupos que están en situación de vulnerabilidad, como son niñas o niños, jóvenes, migrantes, miembros de la comunidad LGTBI, mujeres, si se sienten vulnerables con la comisión de determinados delitos, por supuesto que vamos a contestar que sí nos sentimos vulnerables, ¿no? Entonces, la atención tiene que ser restauradora de las consecuencias, la atención tiene que restaurar aquellas condiciones que generaron la victimización. Los procesos tienen que llegar a transformar las condiciones que originaron que se cometan los delitos de feminicidio, los delitos de violencia sexual, de desaparición de personas. Tiene que alcanzar, en la intervención de los procesos legales, tiene que alcanzar a los orígenes que generaron la victimización o que permitieron. Y entonces ahí es donde interviene absolutamente toda la sociedad, la comunidad, la familia, las víctimas directas e indirectas, pero sobre todo las distintas autoridades de gobierno que tienen que, a partir de un delito, de una sentencia, tienen que hacer modificación de los patrones institucionales que pudieran generar o perpetuar la comisión de determinadas conductas. Entonces, la debida diligencia significa remover todo obstáculo que sea necesario para proveer justicia a satisfacción de las víctimas o de quienes intervienen. La Ley General nos habla y reconoce también el enfoque diferenciado y especializado. Y esto significa justamente reconocer los grupos que están en situación de vulnerabilidad. Y significa el que el Estado pueda tener a su personal capacitado de una forma especializada para dar la atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. No podemos atender de igual forma a un miembro de una comunidad originaria que a una mujer, que a un niño, que a un adolescente, que a un migrante. Cada una de estas personas necesitan un enfoque y una atención especializada, centrado en la dignidad, para que las acciones que se promuevan desde las instituciones sean realmente restauradoras, ¿sí? Y eso es reconocer la diferencia entre cada una de las personas que acuden a nuestra institución. Y uno de los últimos, pues, ahí está la participación conjunta que va ligado al principio de dignidad. No puedo procurar y administrar justicia
no puede proporcionar un acompañamiento integral a víctimas para que los derechos humanos reconocidos sean respetados por todas las autoridades que intervienen si no hay una participación de las víctimas. El quehacer de la función pública va centrado en escuchar y atender el sentir de las personas que desafortunadamente les toca ser víctimas de algún delito, de saber qué es lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, pero sobre todo las consecuencias que dejó, ¿sí? Para que éstas sean tomadas en cuenta por las diferentes instituciones y autoridades de gobierno y se vean reflejadas en las medidas que se tomen. Sean medidas educativas, de acceso a la salud, de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, al retorno seguro a sus comunidades en el caso de víctimas desplazadas, que las víctimas desplazadas y las víctimas de desaparición forzada en los últimos años son las víctimas que más ha elevado el número de personas afectadas por estos delitos y que deberán de ser atendidas en forma integral. Y pues el enfoque transformador, que es nuestro eje pues de esta charla, es pues ir transformando con la intervención de las distintas autoridades, ir transformando la realidad que dejó el delito o la violación a derechos humanos, ¿sí? Y ahí también un principio que es la no victimización, que es no contribuir en aumentar o agravar el dolor que ya de por sí traen las víctimas, ¿verdad? Cuando llegan a las diferentes instancias de gobierno para su atención, y que no lo agravemos con conductas que atenten en contra de la dignidad, que atenten en contra de los derechos humanos establecidos en las legislaciones, que atenten en contra, pues, de las formas en las que se debe de atender con la debida diligencia. Y ya un poco para ir concluyendo, pues, hablando de los derechos de las víctimas y de las atenciones centrados en la dignidad y con un efecto transformador de las consecuencias y condiciones negativas que deja, pues se establecen también 4 grandes acciones o ejes en esta atención. Primero que nada es la ayuda oportuna y rápida para atender a necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante. Una de las obligaciones precisamente es atender de forma urgente las consecuencias que deja el delito en las personas o en las víctimas, para lo cual pues el Estado debe de invertir el recurso económico necesario, dotando a través de fondos de ayuda, asistencia y reparación a los estados, a través de la capacitación de personal sensible y especializado en las distintas áreas para atender inmediatamente, sin cuestionar, creyéndoles bajo el principio de buena fe, creyendo el dicho de las víctimas en ese momento, atender las necesidades más emergentes. ¿Por qué? Porque se busca prevenir que haya consecuencias graves, mayores a las que ya se tuvieron. También se habla pues de asistencia, atención y protección a las víctimas, y esto va desde el derecho a la información de los que tienen las víctimas sobre sus derechos y las obligaciones de las autoridades, proporcionar esta información en forma sencilla, diseñar un programa de acompañamiento integral que retome todas las consecuencias que las víctimas tienen a partir de lo sucedido. ¿Sí? Es proporcionar y facilitar el acceso a programas, ayudas establecidas en las instituciones para atender los efectos. Es atender la cuestión médica, la cuestión de salud,
la cuestión de justicia y la cuestión de reparación integral. Y también esta atención debe ser realizada desde un enfoque transversal de género, es decir, reconociendo las desigualdades históricas que tienen hombres y mujeres dentro de nuestra sociedad desde años inmemoriales. Reconociendo también las diferencias que tienen las personas si encuadran o están dentro de algún grupo en situación de vulnerabilidad. Estos ejes transversales de género diferencial, de derechos humanos, de enfoque psicosocial, es lo que nos va a llevar realmente a proporcionar una justicia que restaure en la medida de lo posible las consecuencias que se viven. Y el último de los temas, pues, es que justamente se incorporó en la Ley General de Víctimas en su atención es el derecho de conocer la verdad, ¿sí? Uno de los derechos más negados históricamente a las víctimas, más negados, más limitados, ni siquiera estaba visibilizado en nuestra legislación anterior, el derecho que tienen las personas a conocer la verdad de lo que sucedió, de cómo pasó. Si vemos hoy en día las familias de los grupos, del grupo de los 43 alumnos desaparecidos, creo que con ella identificamos muchísimo este derecho, ¿no? El derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación. Pero es el derecho que tienen todas las víctimas de cualquier delito. Se ha visibilizado mucho con el tema de desaparición de personas. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos que tienen las víctimas, a saber dónde están sus seres queridos cuando tenemos más de 75,000 desaparecidos en nuestro país, ¿verdad? En la última década y media. Entonces, es el derecho a conocer la verdad. Es uno de los derechos de verdad esenciales que tienen las víctimas. Tenemos una Ley General de Víctimas que es la rectora de la atención a las mismas, que contiene obligaciones para todos los sectores dentro de los sistemas de gobierno, dentro de los ámbitos de gobierno de los 3 poderes del Estado, que establecen esta serie de obligaciones. Y de verdad quiero decir que esta Ley General de Víctimas está acorde con los estándares internacionales que se fueron desarrollando para atender a las mismas, ¿no? Y centrado, pues, en estos derechos. El acceder a la justicia no es nada más que identifiques y sanciones y impongas una pena privativa de libertad a una persona. El acceso a la justicia realmente es que los derechos establecidos en la normatividad nacional e internacional de las víctimas sea atendida a cabalidad, ¿sí? Y sea respetada absolutamente por todas las autoridades, ¿sí? En los distintos ámbitos. Y también que haya una reparación. La reparación, el acceso a la verdad como parte del acceso a la justicia y a la reparación integral, considero yo en mi experiencia, son de los 2 grandes derechos más vulnerados a lo largo de la historia de las víctimas, ¿sí? A lo largo de la historia de las sociedades, ¿verdad? Desde que existen víctimas, que es conocer lo que pasó, identificar a los responsables y ser reparados. Sobre todo este último de ser reparados integralmente, porque la reparación es muy desconocida, incluso por las víctimas y operadores de justicia. Es donde está uno de los grandes retos en materia de atenderlos. No podemos hablar de atención a las víctimas con dignidad o con una justicia restaurativa si no acatamos a cabalidad todos los derechos establecidos en las legislaciones que las protegen. Y hablando de reparación del daño, bueno, antes de hablar de la reparación del daño, quiero nada más decir que
justamente se establece pues la obligación de un acompañamiento desde los principios internacionales que dice un acompañamiento compasivo, habla incluso de un acompañamiento a las víctimas compasivo, es decir, atendiendo a la dignidad de las mismas y atendiendo a las necesidades. Se establece pues estas obligaciones. Bueno, cuando hablamos de reparación de daño, quiero hacer diferencia en dos aspectos. Podemos hablar de reparaciones del daño en los casos particulares. En los casos particulares a partir de la comisión de un delito y cuando escuchamos y atendemos las consecuencias que ha generado. Y también desahogamos dentro de los procedimientos penales las pruebas idóneas para acreditar las afectaciones que dejó el delito en las personas, las consecuencias. Pudimos tener la capacidad de ofrecer las pruebas basadas en los protocolos establecidos, sea periciales, médicas, psicológicas, en criminalística, en cualquier antropología, sociología, en cualquier materia que la necesitamos, debemos de desahogar esas pruebas para que los tribunales puedan establecer reparaciones integrales. En la práctica, lo que he sabido pues en el acompañamiento a las víctimas, aparte de la identificación y sanción a los responsables, ellas piden medidas y acciones que tienen que ver con la recomposición y la restauración del daño causado. Y esas a veces poco se ocupan las autoridades o las instituciones cuando a veces se dedican a imponer una pena privativa de libertad y una multa, y está faltando otras acciones que tienen que ver con la restauración y con la dignidad de las personas, centrado en la restauración y la dignidad. Muchas de las víctimas, voy a ponerles el ejemplo de los feminicidios o de los homicidios, lo que las víctimas necesitan a veces es restaurar la dignidad de su ser querido que fue victimizado, la dignidad, la imagen que tenía frente a la sociedad, el que la sociedad conozca a las víctimas como personas de bien, como personas que tenían una vida, que tenían una historia, que tenían sueños, que tenían proyectos que fueron truncados por la comisión de un delito y que es parte de lo que tiene que reconocer y saber la persona que lo cometió. Pero luego quedan acciones nada más para conservar la memoria. Parte de lo que las víctimas necesitan es conservar la memoria de lo que sucedió, del daño que les fue causado, ¿sí? Por eso una de las elementos que constituyen las reparaciones del daño es lo que se conoce como medidas de satisfacción. ¿Qué medidas de satisfacción va a dar la persona sentenciada, la persona que cometió el delito? ¿O qué medidas va a dar el Estado, que es el que tiene la obligación mayormente de satisfacción, de restauración, de recuperación de la memoria, de recuperación de los proyectos perdidos a través de la comisión del delito? Y es por eso que hoy se habla mucho de la necesidad. Las víctimas tienen necesidad de conservar la memoria histórica y esta la hacen a través de monumentos, a través que piden a los estados que construyan, donde pongan el nombre para conservar la memoria de quienes ahí cayeron. Aquí, pongo un ejemplo, en Chihuahua está el memorial de Campo Algodonero, ¿verdad? Que si bien es cierto, ese fue parte de la sentencia, una sentencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de feminicidios, colocar un memorial para no olvidar lo que sucedió y para estar pendientes siempre de generar políticas públicas para evitar que se vuelvan a cometer los feminicidios.
pero no nada más los tienen las resoluciones emitidas por cortes internacionales, sino deben de ser contenidos por las resoluciones dictadas por nuestros tribunales en nuestro país, por los jueces o los magistrados en los procesos individuales de los cuales forman parte las personas. Deben de hacerse cargo, pues, de trascender una sentencia en la imposición de una pena. Y también nosotros, ahorita la Ley General de Víctimas establece, esto es bien importante, las reparaciones del daño mediante sentencias dictadas por los jueces, pero también en aquellos casos que de verdad son la mayoría, la Ley General de Víctimas establece que el Estado deberá de realizar reparaciones integrales del daño. ¿Cómo las va a realizar? Bueno, pues por eso se crearon justamente a nivel federal y en cada uno de los estados las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que serán las encargadas de dictar resoluciones de reparación integral del daño, que tome en cuenta de todo lo que hemos hablado, que tome como centralidad el dicho y lo sentido por las víctimas para poder establecer reparaciones que tengan como finalidad atender las consecuencias victimizantes, centrado sobre todo en la dignidad de las víctimas directas y para realizar acciones de no repetición. Entonces, en los casos en los que no se lleguen a tener procesos legales por identificación de la persona responsable y llevarlo ante un tribunal, en aquellos casos, ¿se acuerdan de las cifras que veíamos ahorita? La mayoría de los delitos es un porcentaje muy alto que no se denuncia y un porcentaje alto que se queda en etapa de investigación porque tal vez nunca se pudo dar con el responsable. Eso no significa que el Estado no deba encargarse de las reparaciones del daño y las debe de realizar a través de las comisiones ejecutivas. Y ya por último también se establecen, hablábamos ahorita, hay delitos, se establecen como víctimas a los pueblos originarios, a las organizaciones y a las colectividades, ¿no? De determinados delitos que atentan en contra de sus recursos naturales que tienen, ¿verdad? A través de la tala, de la explotación forestal, de la explotación de los recursos naturales. Y bueno, ahí también se establece la obligación de atender colectivamente las reparaciones. Y estas reparaciones precisamente que estén centrados en la dignificación de los sujetos colectivos victimizados, en la reconstrucción del proyecto de vida y del tejido social y cultural, y la recuperación psicosocial de los grupos y poblaciones afectados, y la promoción y reconciliación y cultura de la protección de los derechos humanos de las comunidades y colectividades afectadas. Y bueno, antes de concluir nada más, les decía yo ahorita, pues la justicia restaurativa la hemos heredado, tenemos que voltear a las comunidades, a los pueblos originarios de nuestro país, quienes han aportado realmente los elementos de la justicia restauradora, de una forma muy sencilla y que a veces mucho mayor satisfactoria, me atrevo a decir, a veces que resulta ser la justicia tradicional, que la justicia mestiza, que administra la mestiza, que llega a muy pocos casos cuando se hace ante los tribunales. Y que eso significa, pues, también cuando hay miembros de las comunidades originarias, todo el proceso de acompañamiento y las resoluciones de reparaciones tendrán que ser centrados en la cosmovisión indígena para que realmente tenga un efecto restaurador, ¿sí? A veces la justicia mestiza es muy amante de poner precios a los hechos delictivos, pero nada más alejado de la realidad, puesto que realmente lo que tenemos que recuperar de las comunidades indígenas es la necesidad de que la intervención del Estado tome y dicte las resoluciones, pues sea
realmente tenga el efecto de resarcir los daños a los diferentes niveles. Y dentro de esos daños, como les decía, pues a recuperar la fe, a recuperar la confianza, a recuperar la dignidad de las personas como centralidad de cualquier acción, y que esto realmente tenga un efecto, me atrevería a decir yo, en un futuro disuasivo también por la socialización de las personas que cometen estos delitos. Yo siempre, ante la imposibilidad o la limitación de la justicia restaurativa que hemos tenido en nuestros sistemas, puesto que todavía no han sido permeados o no se realizan con cabalidad todos los procedimientos como deberían de hacerse, de pronto queda la duda de si las personas que delinquen y que hoy están en prisión tienen conciencia absoluta de las consecuencias, son conscientes de las consecuencias que dejan su conducta ilícita. Considero que si esto fuera posible, si esto fuera cotidiano y realmente formara parte de los procesos de acompañamiento, de atención a las víctimas, si cumplimos a cabalidad con los parámetros que hemos estado hablando, con los principios, podemos establecer pues que hay posibilidades de que en un futuro realmente el Estado se encargue de todos los sectores que se ven afectados a partir de la comisión de un delito, se encargue de resarcir el daño, de restaurarlo, de enmendarlo, de tomar conciencia colectiva de lo que está sucediendo, y yo lo veo como una posibilidad a largo plazo realmente, de ir disminuyendo el índice delictivo, ¿sí? Al atender a uno de los sectores que ha sido históricamente desatendido y olvidado, como son las víctimas. Y también, por supuesto, atendiendo a los victimarios, ¿verdad?, que en este proceso de tomar conciencia, de concientización, realmente aporten a la restauración de las consecuencias y a la restauración de las víctimas. De lo contrario, con el número de víctimas que vemos hoy, pues va a ser un país que el incremento de estas pues genera una descomposición social que tendrá reversión muy a largo plazo. Entonces, pues les invito a reflexionar muchísimo sobre la justicia restaurativa, sobre la dignidad de las personas. Siempre a nuestro alrededor podemos realizar ejercicios que respeten, entendiendo la dignidad como el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales, mínimos, que tiene toda persona por el hecho de serlo. Y yo con eso terminaría mi intervención. Gracias, licenciada. De verdad, apreciamos sobremanera este esfuerzo que le vimos, este esfuerzo de verdad enorme por impartir esta conferencia, de verdad muy formativa. Platicábamos aquí en grupos en chat, aquí en lo obscurito, en atrás sobre los temas, y de verdad, felicidades. Le mandan saludos, estamos transmitiendo multiplataforma desde el plantel Chilapa, desde Ecuador, desde la hermana República del Ecuador. Y pues si nos permite, nos hicieron un par de preguntas que quisiéramos abusar de su confianza, y podemos hacerle la primera. ¿Cree que esta pandemia eleve el número de víctimas? Y de ser así, ¿hay números que indiquen en qué delitos se han incrementado? Definitivamente ha incrementado el número de víctimas, y bueno, lo digo porque además se tienen estadísticas. Se han incrementado los delitos que se denominan delitos de género,
que son aquellos cometidos particular y principalmente en contra de las mujeres. Por una razón muy sencilla, ¿no? Como es la violencia familiar. Vemos las llamadas en nuestro país y creo que a nivel mundial se ha hablado de esto, las llamadas al 911 de auxilio son de las víctimas mujeres, víctimas niñas, niños, víctimas que están en una situación de vulnerabilidad y que con la pandemia justo se fueron a su casa, se fueron con este famoso quédate en casa a resguardarse, pero justo se resguardan en el lugar donde históricamente y lamentablemente han sido victimizadas, ¿no? A través de la violencia familiar, de las violencias y abusos sexuales, de los feminicidios también. México, o sea, hemos visto el incremento de feminicidios, estos delitos que se cometen al interior del hogar y que la pandemia, siento yo, y lo dicen las cifras, los han agravado, ¿no? Niños y niñas víctimas de diferentes abusos sexuales o físicos o emocionales también se han incrementado y me atrevo a decir con preocupación que tal vez la capacidad de respuesta por parte del Estado para protegerlos hasta esos lugares, pues no que hayan disminuido, sino que son pocos a comparación con la demanda que se tiene. Entonces, es donde debe de estar el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hicieron llamados al inicio de esta pandemia para atender particularmente estos delitos. En la práctica, yo lo que observé, todas las víctimas de distintos delitos se fueron a resguardar, pero las de género salieron a la calle a pedir auxilio, lamentablemente. Gracias, licenciada. Nos preguntan, ¿qué opina de la revictimización que se da en los medios masivos de comunicación? Es evidente. O sea, el cambio de paradigma para garantizar los derechos de las víctimas tiene que atender a su dignidad, no atentar en contra de su dignidad, ¿no? A la protección de su persona, de su integridad, de sus datos personales, de su imagen. Todo eso son derechos establecidos de las víctimas y no se ha logrado permear en la obligación que tienen también los medios de comunicación para evitar conductas que victimicen y que agraven el dolor y sufrimiento de las mismas. Sabemos por experiencia, muchas víctimas familiares de personas ejecutadas, secuestradas, nos llegan a decir de verdad que el sufrimiento se agravó a tal grado cuando vieron una imagen en los medios de comunicación. Entonces, es un tema pendiente, es un tema que tengo que decirlo y es porque es reprochable a las autoridades, a las instituciones, de no alcanzar a monitorear y a regular adecuadamente la intervención de los medios de comunicación. Creo que están fuera de control, salidos fuera de control, porque justamente la limitación que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, la libre expresión tiene su límite, ¿sí?, en aquellas acciones que atenten en contra de la dignidad humana. La libertad de expresión tiene su límite donde sean ya conductas que atenten en contra de la dignidad. Entonces la pregunta, ¿es digno exhibir esas imágenes en los medios de comunicación? Entonces, no es libertad de expresión, ¿no? Y yo esperaría y hago un llamado a tomar conciencia, porque también a veces creo que es desconocimiento y es no tener conciencia. Sí, sería un sector, si ellos supieran las afectaciones para las víctimas, yo los he escuchado a veces a medios o a reporteros que dicen, no tenía idea, no sabía de lo que significaba para una víctima. Entonces, por eso es parte de reconocer y de saber que los derechos de las víctimas no nada más obliga a las autoridades de gobierno. Los derechos traen también obligaciones para el resto de la sociedad y de las instituciones, de la academia, de las empresas, empresarios y, por supuesto, medios de comunicación. Ojalá que podamos impactar y que se pudiera hacer un congreso internacional. Yo he tenido deseos de hacer eso, poner sobre la mesa la discusión de los límites de los medios de comunicación, hablando sobre todo en materia de víctimas. Claro.
Agradecidos, doctora. Una última, la verdad es que han sido varios los comentarios que nos han hecho, pero le dejamos una última pregunta. ¿Cuál es la restauración de daño causado que más le ha impactado o recuerde? Mencionó algunos en su presentación, pero ¿cuál ha sido el más significante para usted? De daños causados a las víctimas. Sí. Definitivamente, y acabamos de pasar, y quienes no lo hayan visto se los recomiendo, Las Tres Muertes, el documental de Maricel Escobedo. En el acompañamiento a víctimas, los dolores más profundos, más grandes, más graves y que se prolongan a lo largo de muchos años son la desaparición de personas y los feminicidios, ¿verdad? Definitivamente en el acompañamiento a víctimas, de muy difícil resarcimiento, porque sobre todo, desafortunadamente, el Estado ha dejado pasar décadas para atender adecuadamente a las víctimas de estos delitos. Entonces, la ausencia de las personas de sus hogares y la posterior muerte o posterior hallazgo de los cuerpos sin vida de las víctimas de feminicidio, diría yo, que es un tema que no logro superar y que ahora que sale el documental de hace 10 años, pues observamos que se siguen cometiendo estos feminicidios sin conciencia de las consecuencias que dejan en la vida de las personas. Hay destrucción no nada más de sus emociones, de su salud física, de sus proyectos de vida. Es devastador, de verdad, que por mucho que haya atención, la atención a veces ahorita se está dando, pues después de años, ¿no? Es una atención que se da tardía y que es muy difícil erradicar los efectos. Entonces creo que son de los impactos que más he sentido en la vida personal a partir del ejercicio profesional de acompañamiento a víctimas. Agradecidos de verdad, licenciada. Lamentablemente, bueno, se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia magistral, no sin antes de nueva cuenta agradecer a la confianza depositada por parte de la licenciada Villanueva Nájera en la Facultad de Filosofía y Letras y en la UACH, por lo cual, pues bueno, me permito leer una constancia de agradecimiento y la cual cito: la Universidad Autónoma de Chihuahua hace constar entrega esta constancia a la licenciada Irma Villanueva Nájera por su valiosa participación como conferencista magistral con la conferencia Dignidad y Justicia Restaurativa en Atención a Víctimas, llevada a cabo de manera virtual en el primer Congreso Internacional Cultura de Paz dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 28 de octubre de 2020, de 16 a 18 horas. La firman nuestro director, el doctor Armando Villanueva Ledesma, y la firma el maestro Eric Valles Vaca, quien es director académico de la UACH. Agradecemos, doctora, y si nos permite, queremos tenerla como invitada de honor en este segundo paso, en el cual, pues bueno, su conferencia se nos queda en el corazón y es tiempo de dar paso a una breve pero sentida ceremonia de clausura de este primer Congreso Internacional Cultura de Paz, lo cual le solicito respetuosamente al doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras, nos dé su mensaje y declaratoria de clausura. Bueno, muchas gracias. Me quedo sin palabras y no debería quedarme sin palabras. Lo que mencionó la licenciada Villanueva a lo largo de toda esta exposición nos habla de cosas tan profundas como la desigualdad, la cosmovisión, la justicia restaurativa en los pueblos originarios, todo el camino que nos hace falta para seguir construyendo esta cultura de paz que apenas y prácticamente podría decirse que estamos iniciando, ¿no? Y creando nuevos conceptos o identificando cosas y señalándolas con el dedo. Muchas gracias, Irma, por tu generosidad, por tus conocimientos y por transmitirlos a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en el mundo. Ya vimos que hasta en Ecuador
te mandaban saludos, así es que tienes fans en todas partes del orbe, entonces no me extraña por toda tu carrera de abogada feminista y derecho humanista. Entonces, en ese sentido quiero agradecerte a ti tu participación, pero también a todos los conferencistas que han participado en este primer Congreso Internacional Cultura de Paz. Para nosotros es muy importante dar ese primer paso. Sabemos que tenemos muchas cosas por qué mejorar y que tenemos que mejorarlas en esta organización de este tipo de eventos. Pero retomamos el espíritu que el rector, el maestro Luis Alberto Fierro, nos dice: tiempos distintos exige una educación distinta. Y lo vemos con la pandemia, con la brecha digital, con la discusión de estos ejes que deben ser transversales, como los derechos humanos, como la cultura de paz. Como todos saben, el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua está en cambio, y este modelo de WASH-DS, Desarrollo Sostenible, se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que lanza las Naciones Unidas, y con las 169 metas muy específicas para lograr la Agenda 2030, donde se fortalezca la educación, donde se disminuya la pobreza, donde se dé a la cultura de paz y a la resolución de conflictos una visión transversal, como también la equidad de género. Entonces, hemos tenido a lo largo de estos 3 días unas intensas charlas, pláticas, debates, conferencias, y por eso estamos muy, muy contentos. Voy a dar brevemente una serie de números. Tuvimos 159 preregistros en esta conferencia, donde se repartieron en 3 canales de Zoom simultáneos al mismo tiempo: fomento a la lectura, derechos humanos y cultura de paz en estos 3 días. Se llevaron 3 talleres específicos que los acabo de mencionar, con 11 conferencistas exclusivos, con más de 60 horas ininterrumpidas de transmisión. Agradecemos al staff del CECAL de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que brindó las cuentas de Zoom para que esto se pudiera llevar a cabo. También agradecemos al Departamento de Tecnologías de la Información, que contamos con su apoyo invaluable para generar este micrositio y tener más de 3,000 visitas. A Miguel Ángel López, que coordina esta dirección de tecnologías de la información. Perdón si me emociono, pero detrás de un clic, un simple clic y una pantalla que estamos viendo todos, hay un trabajo increíble de muchísimas personas. También al apoyo de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero González Cantú, gracias por todo su apoyo para la logística de las salas y poder operar. Muchas gracias. Y aquí vemos cómo es transversal esta cuestión de la universidad, y cómo se basa en el humanismo y en el desarrollo sostenible, que son una de las guías de este nuevo modelo WASH-DS. También quiero agradecer el apoyo de Radio Universidad, que nos ayudó mucho a comunicar este evento, Comunicación Social con Susana González, a los 4 conferencistas magistrales que se dieron a lo largo de estos 3 días, a las maestros y maestras de ceremonias que eran alumnos y alumnas de la facultad, y eso nos dice mucho, donde estamos trabajando los maestros, los alumnos, los administrativos de la mano para llevarles lo mejor, y a los intérpretes que nos ayudaron en el lenguaje de señas para ser incluyentes, una vez más en este sentido de inclusión. Agradecer al rector, al maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, por la confianza depositada en todo el equipo de trabajo, y agradecer principalmente a las personas que estuvieron tanto en las conferencias abiertas al público como en los talleres. Ustedes son el motivo de este esfuerzo, donde podamos permear esta cultura de paz, donde podamos permear esta conciencia, este despertar que puede ser y que tiene que ser interno para ir a un exterior. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Armando Villanueva Ledesma. Es así que damos fin a esta transmisión y damos fin al primer Congreso Internacional Cultura de Paz. Muchas gracias. Buenas noches.